Hola mis queridos textos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos en nuestra cuarta clase de lenguaje que tiene por objetivo revisar y evaluar las clases anteriores. Ahí aparece mi correo electrónico por si tienen alguna duda o sugerencia, no duden en escribirme. ¿Escucharon la música de fondo? Sí, prepárense porque será una clase muy distinta. Vamos a jugar a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Conocen este programa? ¿Lo han visto antes? Donde los participantes responden preguntas, ¿cierto? Y cada vez que van acertando reciben dinero. Obviamente esta vez no va a haber platita de por medio, pero la idea es que lo pasemos muy bien y aprendamos. Instrucciones. Lea comprensivamente cada pregunta. Te puedes apoyar en el texto escolar o en tu cuaderno. Hay solo una respuesta correcta. Vamos chicos y chicas, ustedes pueden hacerlo. Propósitos. Identificar los diferentes tipos de narrador. Recordar características de los cuentos. Profundizar la comprensión del cuento. Un elefante ocupa mucho espacio. Y como dice ahí la imagen, el conocimiento es poder. Categorías. Para este juego vamos a tener 3 categorías en base a sus respuestas correctas. Si tienen de 0 a 3 correctas, Ron Weasley. Si tiene de 4 a 7 correctas, Harry Potter. Y de 8 a 10 correctas, ¿qué piensan que será? Sí, ella, Hermione. Espero que hoy todos seamos Hermione. Y ahí está nuestra primera pregunta. Al lado izquierdo de su pantalla aparecen los comodines de 50 y 50, comodín del público y del llamado telefónico, que lo vamos a ocupar más adelante. Iniciamos el juego. ¿Preparados? Espero que sí. Rikki Tikki sintió que los ojos le ardían y se le ponían rojos. Si a una mangosta se le enrojecen los ojos, está enojada. Se sentó apoyándose en la cola y las patas traseras, como un canguro pequeño mirando a su alrededor y temblando de rabia. ¿Quién cuenta la historia? A. El padre de Teddy. B. El autor. C. El narrador. D. El protagonista Rikki Tikki Tavi. ¿Cuál piensan que es ustedes? Respuesta definitiva. Vamos a ver. El narrador. Él está contando la historia. Alternativa C. Avanzamos. Segunda pregunta. En el cuento La tortuga gigante, ¿qué tipo de narrador relata los acontecimientos? A. Narrador protagonista. B. Narrador omnisciente. C. Narrador testigo. O D. El autor. ¿Cuál será? ¿Están seguros? Respuesta definitiva. Vamos a ver. Letra B. Narrador omnisciente. Recordar que la pregunta anterior y esta y las que vienen son las que aparecen también en su texto escolar. Avanzamos. En Papelucho Perdido, ¿qué tipo de narrador relata los acontecimientos? A. Protagonista. B. Testigo. C. Omnisciente. D. Autor. ¡Qué fácil! ¿Están seguros? Respuesta definitiva. Vamos a ver. Ah, narrador protagonista. Muy bien, nos cuenta su propia historia. Letra A. Y aquí tenemos una explicación, ¿cierto? En base a 2 ilustraciones de la diferencia entre autor y narrador, mis queridos sectos. Ahí tenemos a Marcela Paz, que ya falleció. Ella es la autora de Papelucho. Si se dan cuenta, es mujer, era adulta cuando ella escribió este libro, pero el narrador es todo lo contrario. Es un niño, ¿cierto?, llamado Papelucho, que nos cuenta su propia historia. Ahí está la diferencia. Y ahí al lado tenemos el esquema que aparece también en su texto escolar, así que no es necesario que lo escriban, que son los elementos de una narración. Narrador. Quien relata la historia es un ser ficticio, fantasía, no existe, que es creado por el autor.
y puede participar de la historia como puede estar fuera de ella. Si participa puede ser narrador, protagonista o testigo, y si está fuera de ella, el tipo de narrador que hemos visto es el omnisciente. Y los personajes son seres creados por el autor que desarrollan las acciones de la historia. El personaje principal realizan las acciones más importantes de la historia y los secundarios, ¿cierto?, acompañan a los principales ayudándolos a realizar las acciones de la historia u oponiéndose a ellas. Como por ejemplo, en personaje principal tenemos a Papelucho y secundario sería Domitila. ¿Les queda claro? Espero que sí. Y una nueva pregunta. Tipo de narrador que relata su propia historia. Lo acabamos de decir. ¿Cuál será? A. Omnisciente. B. Protagonista. C. Testigo o D. Autor. ¿Están seguros? Respuesta definitiva. Vamos a ver. Narrador protagonista. Él nos cuenta su propia historia. Sabe todo lo que piensan y sienten los personajes. ¿Qué tipo de narrador es? A. Omnisciente. B. Protagonista. C. Testigo. D. Autor. ¿Cuál será? Vamos a ocupar el comodín del público. Vamos a ver qué nos dicen ellos. Una gran mayoría dice que la letra A es la correcta. ¿Están de acuerdo? ¿Será narrador omnisciente? Respuesta definitiva. Vamos a ver. ¡Perfecto! El público tenía razón. Espero que ustedes también en sus casas. Letra A era la respuesta correcta. Narra solo lo que ve. ¿A qué narrador se refiere? A. Protagonista. B. Omnisciente. C. Autor. D. Testigo. Y vamos a ocupar el comodín de 50 y 50 para ayudarnos un poquito. Se fueron la A y la B. Narra solo lo que ve. ¿Es el autor o el testigo? Respuesta definitiva. Narrador testigo. Perfecto. Recordemos que el autor no participa en la historia. Letra D. ¿Cómo vamos? Espero que muy bien. Tercera pregunta. Vamos a ocupar el comodín del público. Leemos. Cierta mañana, luego del gran accidente, vi que 2 hombres guardaban herramientas en sus bolsos. Supe de inmediato que ellos eran los culpables. ¿Qué tipo de narrador está presente en el fragmento anterior? Y ahí estamos llamando a nuestro profesor Gerardo. ¿Se acuerdan de él? Espero que sí. Profesor Gerardo, ya escuchó la pregunta. ¿Qué narrador está presente en el fragmento anterior? A. Omnisciente. B. Protagonista. C. Testigo o D. Autor. ¡Ay, qué nervios! Yo creo que es la C. Profesor, se le escuchaba la voz un poco distinta. Debe ser que hay interferencia. El profesor Gerardo nos dice que la letra C. ¿Están de acuerdo con él? Vamos a ver. ¡Bien! Si era el narrador testigo. Muchas gracias, profesor. Respuesta correcta, letra C. Y avanzamos con la última actividad, que es un poco distinta, y esta tiene 3 puntitos. Le puede poner pausa al video para hacerlo bien. Y la puede responder solo si vio la cápsula anterior del cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Aquí debe ordenar de 1 a 6 la secuencia de acciones, es decir, qué pasó primero, qué pasó después y al final. Póngale pausa. ¿Ya están listos? Continúo, vamos a ver cuál era la número 1. El elefante Víctor llama a huelga general. Número 2. Víctor explica los motivos de la huelga al resto de los animales del circo. Número 3. El dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. Número 4. Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. Número 5. El loro le dice al dueño del circo sus demandas. Y número 6.
Los animales del circo son libres en la selva. ¿Lo tuvieron bueno? 3 puntitos, espero que sí. Y entonces, ¿en qué categoría están? ¿Son Ron? ¿Son Harry? ¿O Hermione? Ya saben, espero que todos hayan sido Hermione. Y bueno chicos, ahí tenemos una actividad final que le vamos a nombrar por ticket de salida. Desde esta cápsula y en las siguientes siempre la voy a colocar al final, que es una pequeña actividad que engloba lo que hemos visto. Entonces ahí tenemos un pequeño fragmento, obviamente de Harry Potter. Usted lo va a leer y lo va a responder en su cuaderno diciéndome qué tipo de narrador está presente ahí y por qué, cómo sabe que es ese narrador. Y en la próxima cápsula vamos a revisar la respuesta. Y aquí tenemos conceptos claves vistos durante el mes, lo que es la acción, el ambiente, el autor, características físicas, psicológicas, lo que es el inicio, desarrollo, final o desenlace, la información explícita, implícita y el narrador. Estos conceptos alguno ya lo tiene escrito en su cuaderno. Si le falta, puede ponerle pausa al video y escribirlos. Y hemos llegado al final de nuestra cápsula. Quise ponerme ahí mi emoji de cantando porque extraño mucho cantar con ustedes nuestros karaokes que hacíamos casi siempre al final de la semana. Espero que prontamente nos volvamos a juntar. Cuídense mucho, un gran besito. Chao, chao.